Y Daniel, me ha contado un pajarito que estás trabajando con el procesamiento natural del lenguaje para preservar y revitalizar el palenquero. ¿Cómo funciona esa labor computacional? Pues el palenquero no, a diferencia del español, por ejemplo, que tiene declinaciones al final de las palabras, muchas irregularidades y esto, funciona con partículas preverbales, entonces simplemente cuestión de unir la partícula con el verbo. Pues computacionalmente eso se hace muy fácil y era como pruebas que hacía yo con lo poco que aprendía de programar. Y ya en la maestría, pues acá sí estoy expuesto a un montón de cosas. Eh, pero en general para trabajar con lenguas, algo muy importante es corpus, ha sido como parte del trabajo que he hecho, que es recolectar cuánto texto esté escrito en palenquero en internet, en las bibliotecas. Cuando fui a Colombia, escaneé muchos libros de antes, cuando comencé a aprender, había escaneado libros. Y bueno, la cosa con los métodos computacionales es que, y suena contraintuitivo, porque es como, el problema con estos métodos es que hay que tener texto escrito, ¿no? Pero suena como una imposición, por ejemplo, para una lengua oral, principalmente oral, como es el palenquero, ¿no? Pero no hay otra manera. O sea, sí hay métodos con audio, pero no son ni de cerca la mitad de potentes que los métodos basados en texto. Entonces, por eso ha sido este trabajo de recolectar esos textos. Sí, en este sentido, antes Daniel, ¿verdad? Comentabas cuánto te chocó encontrar escritura en palenquero en tu primera visita a San Basilio de Palenque. Te quería preguntar, Cristina, ¿cuál es la importancia de la escritura en el palenquero y cómo se vincula esto con la identidad de sus hablantes? Las lenguas criollas se dan cuando hay o bueno, una de las formas, las explicaciones es cuando hay un momento abrupto, ¿cierto? Y nosotros en la lengua Ujú. palenquera surge cuando estamos en la época de la colonia, están estos hombres y mujeres que han traído del África con diferentes lenguas, más de 450 lenguas bantúes ahí en África, 50 y tantos de países en África que tienen otra cantidad de lenguas y traen estos hombres y mujeres para el Caribe colombiano y allí interactúan unos con otros. Pero la lengua predominante, la lengua de los que mandaban era el español. Entonces nuestra base léxica del palenquero es el español con otras lenguas bantúes. Entre esas predomina el cucongo y el kibundú. Entonces, el alfabeto que se utiliza es el alfabeto de esta lengua predominante que eran los que estaban mandando en la época. Sin embargo, como hay sonidos muy parecidos, entonces hay letras que se omiten y que utilizamos entonces esa letra que hace mayor fuerza y demás. Algunas combinaciones que no están en el español, pero sí están en nuestra lengua gracias a ese legado africano que nosotros Ujú. tenemos como palabras en Gubá, en Gombe, que inician con NG. Entonces eso es aporte de las lenguas bantúes. Y nosotros tenemos aportes del portugués en nuestra lengua palenquera que aún se mantienen. El bo, el L, son aportes de las lenguas portuguesas que estaban en África y que al final se han mantenido a lo largo del tiempo y siguen predominantes también. Ahí vemos bo y L son sujetos. Para nosotros, bo, tú, él y ella, y aportes de ese portugués también. Entonces, digamos que ese es un poco, pero como mencionábamos, el alfabeto, la lengua predominante que era el español. Y en este sentido, Daniel, ¿podrías explicar, por favor, cuál es la importancia del etiquetado en el procesamiento natural del lenguaje en lo que respecta al palenquero? Ahora, hay muchas maneras de procesar estos textos y una de ellas, muy famosa cuando uno ya tiene mucho texto, puede hacer una cosa que se llama word embeddings. Y word embeddings lo que hace es a través de las relaciones contextuales de las palabras en un corpus, empieza a determinar cuáles palabras ocurren cerca de otras, qué tipo de relaciones semánticas, gramaticales hay entre las palabras y todo esto, ¿no? Pero
digamos que la dificultad con Palenquero es que pues el corpus es limitado, no es tan grande comparado como con los corpus de inglés o español, y para que basados en el contexto de ese corpus se puedan hacer generalizaciones sobre la lengua, pues el programa tiene que ver muchas veces o mucha información. Y es algo que la gente trabaja ahora, que es como métodos para usar menos corpus, porque pues sería más eficiente y más, digamos, económico en términos de crear el corpus, conseguir el corpus y tales. Entonces, mi propuesta de trabajo, sobre todo para el trabajo final de la maestría, fue evaluar métodos de etiquetado automático para el palenquero. Entonces, es decir, que un programa tome texto en palenquero y sea capaz de decir, esto es un sustantivo, esto es un verbo, entre estas palabras hay relación de sujeto, objeto, etc. Entonces, para eso yo entrené un programa que se llama Parser, y el Parser lo entrené usando diccionarios producidos por palenqueros. Usó 3 diccionarios. Un léxico que dirigió Dorina Hernández, que es ahora senadora de la República, y una también de las primeras y como promotoras de la etnoeducación y de la enseñanza del palenquero. Y es maravilloso este documento, y el diccionario de Cimarra y Triviño, que es el que comentaba que también creó la gramática con la que aprendí la lengua, ¿no? Entonces, la tarea fue adaptar las etiquetas que ellos usan de adjetivo, verbo, a las etiquetas que usan los computadores para procesar estas partes de la oración. Y al mismo tiempo utilicé oraciones, porque estos programas dependen mucho de contexto, de transcripciones de entrevistas que realizó el profesor Lipsky. Y esas entrevistas también están etiquetadas y se adaptaron esas etiquetas. Y con esas etiquetas, y ya con un corpus de entrenamiento ya hecho, luego se entrenó el parser usando diferentes tipos de configuraciones y se obtuvo unos resultados. Entonces, digamos que, pues en general, sin explicar mucho ni detenerme, el parser aprende, sorprendentemente aprende muy bien, a pesar de que son apenas 95 oraciones que adapté y son como 1.300 palabras. Es un programa en línea, está abierto, de pronto les mandé el link. Se llama Arboretor Group o Arboretor Group. Entonces es un parser que, y esto me trae también un poco a la pregunta que me estaba haciendo Cristina. Es un programa abierto, gratuito, y es abierto, gratuito, de etiquetado gráfico de texto. Y aparte de tener otras aplicaciones. Entonces, digamos, el espíritu con el que el programa fue desarrollado es que se ha usado como herramienta colaborativa. Entonces, múltiples anotadores pueden anotar las mismas oraciones y el parser va a aprender de estas oraciones. Y ahí es donde yo, digamos, en este momento, por distancia, por tiempo, por situaciones prácticas de mi vida, las adaptaciones las he tenido que hacer yo, y pues digamos ha sido tomado de estas referencias de autoridad. No es que yo diga, bueno, a esto le voy a dar adverbio porque pienso que es un adverbio, y también basado en las digamos descripciones y en los lineamientos del framework o del marco de referencia que yo uso, ¿no? Entonces estoy tratando de ser como lo más objetivo posible con estas adaptaciones. Y la idea sería en una siguiente iteración del proyecto, pronto cuando, digamos, comparto, digamos, los resultados del proyecto, tener anotadores palenqueros haciendo la anotación y que el parser aprenda de todos. O sea, el parser es muy bueno, digamos, o sea, resultados preliminares es muy bueno
volviendo a asignarse a sí mismo las etiquetas que se le dieron al principio. Yo y yo, eso es un pronombre. Chitea, verbo, lengua, sustantivo. Y ahí dice cuál es el sujeto, cuál es el objeto, cuál es la raíz principal. Entonces, el parser es muy bueno haciendo eso porque se le dio tiene esa información. Pero el segundo experimento que yo hago es darle oraciones que nunca he visto. El nivel de certeza baja de un 90%, que es en el primer experimento, baja a un 50%. Entonces quiere decir que aún al parser le falta para que pueda generalizar lo que sabe a texto que nunca ha visto antes. Es necesario que el parser pueda ver generalizar su conocimiento a texto que no ha visto antes, porque pues es la tarea, ¿no? Que con el entrenamiento que se hace, el parser puede etiquetar el infinito corpus que se pueda construir de lengua palenquera, ¿no? O sea, cualquier texto nuevo que se le añada, él sea capaz de etiquetarlo a un nivel de 90-97%, que es el estándar de la industria. O sea, si uno en español hace un ejercicio similar, la certeza es que lo va a hacer bien el 97% de las veces, o el 97% del texto. Entonces, la idea es que el palenquero pueda gozar del mismo nivel de certeza que tienen otras lenguas, ¿no? Al usar esto. ¿Y esto cómo nos sirve para conservar la lengua? Bueno, pues lo que muestra la ciencia y la investigación es que una de las maneras en las que se puede promover y preservar las lenguas, o que, mejor dicho, las lenguas que no aprovechan estas herramientas virtuales, tienen muchas más dificultades a la hora de conservarse. Y pues la verdad es que tenemos un montón de herramientas y métodos que deberíamos estar aprovechándolos para usar en la lengua. Entonces, por ejemplo, sería muy práctico que uno pudiera tomar el celular, dictarle en palenquero y que escribiera, ¿no? Y hasta temas de sanidad, de sanidad pública, ¿no? Que una persona que no hable palenquero, que no hable español o no mucho español y quiera tener acceso a la salud, ¿no? Que pueda dictarle a un programa en su lengua nativa, el programa lo procesa y lo traduzca a español o a otra lengua. Entonces, es tanto, digamos, la parte lingüística y social de conservar la lengua, como la parte ya social y más práctica de las otras consecuencias de no tener acceso o de no poder usar las lenguas. Y sí, pues mi sueño es poder no solo mostrar los resultados de mi investigación con los palenqueros, sino que la comunidad palenquera pueda tomar estos procesos y estos métodos y que los aprenda y los use, o ya con mucho trabajo como crear algo que se pueda usar. No sé, ahí sí ya también es cuestión de cómo negociar con la comunidad, porque no puedo decirle como, hey, ustedes lo que necesitan es un traductor automático, sino como qué quiere la gente de verdad, ¿no? Y nada, pues a mí me parece que es un poquito como igualar el campo de juego, ¿no? Entonces tenemos todas esas herramientas que ahora están muy de moda, inteligencias artificiales, tales, y que claramente tienen beneficios para las personas, pero solo las están usando un grupo muy pequeño de lenguas, y el resto de lenguas no tienen las mismas oportunidades. Entonces, como igualar ese campo.